Pues muchas gracias a todos, a todas por estar otra vez aquí en el seminario. El día de hoy vamos a escuchar a Sanja Echeverría, quien nos va a hablar sobre rap zapoteco. Hubo un pequeño cambio en el título de su presentación y será acercamiento a dos exponentes de rap en zapoteco desde la pedagogía y la etnografía digital. Les recordamos que hacia el final de la sesión vamos a compartir la liga para que tomen asistencia y que puedan recibir quienes han estado en el 80% de las sesiones su constancia. Sanja Echeverría Velázquez es licenciada en Pedagogía por la UNAM y maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la UAC. Le fascina la oralidad, la música y las historias. Por su formación como pedagoga ve fenómenos educativos en la cotidianidad y profundizó ese interés durante sus estudios de maestría, donde conoció la música contemporánea en lenguas originarias y se especializó en el rap en zapoteco. Desde entonces se propuso difundir el trabajo de artistas y agrupaciones para que, así como ella, otras personas se enamoren de la música en lenguas originarias. Los medios de divulgación que utiliza son libros y redes sociales, y actualmente es docente en la licenciatura en Pedagogía de la UNAM y del programa de integración en la UACM. Listo, Sanja, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del seminario y muchas gracias también por la invitación y por pensar en mi trabajo. Bueno, entonces les comparto pantalla ya para empezar con la presentación. Está adelantada. Me dicen si la ven bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, titulé esto como, bueno, esta charla como el acercamiento a dos exponentes del rap en zapoteco desde la pedagogía y la etnografía digital. Y bueno, antes de empezar, tengo que, bueno, que decirles cómo conocí el rap en zapoteco. Resulta que fue en dos momentos. Uno, en un concierto al que fui. Bueno, era un evento cultural más bien, en Iztaltepec, donde hubo varias, bueno, varias presentaciones de música tradicional. Hubo una función de cuentacuentos en la que yo participé. Este, luego hubo otro concierto y después de ese concierto, que no sé cómo nombrar esa música. Em, Después hubo un momento de rap en zapoteco, en donde pues para mí fue muy mágico porque yo no sabía que existía el rap en zapoteco y al ver ahí a dos chicos en el escenario fue impresionante, ¿no? Ver así en un auditorio grandísimo, ver a, no sé, unas 100 personas que estaban cantando las canciones y coreando, y ya ven así con la palma, bueno, con la mano, con este movimiento clásico de hip hop, así coreando la canción. Y bueno, a mi lado tenía a mi abuela que también estaba entendiendo toda la letra, porque ella también habla zapoteco. Y pues fue muy mágico estar ahí en ese espacio, ¿no? Pero pues como no sabía que podía, bueno, eran tiempos del no sé si existía Spotify en ese momento, no sé. Seguramente existía YouTube, pero estos chicos, yo no me acordaba cómo se llamaban, ni cómo se llamaban las canciones que estábamos, bueno, que acabábamos de ver. Entonces, digamos que por no tener esa cercanía con esos recuerdos, pues digamos que se me olvidó que eso, que había tenido ese momento, hasta que entré a la maestría y por azares de la vida, que después les voy a contar, pues me reencontré con esta música. Así que vamos a conocer un poco de cuál fue la canción que más me acuerdo de ese concierto. Ahí les voy a presentar, justo era esta canción. Bueno, mi gente, esto se llama no transnacional, no al maíz asiático, no a los eólicos.
electrónico. Quiero que levanten las manos al ritmo del boom bap. Con la mano en el aire. Con la mano en el aire. Con la mano en el aire. Estoy para hacer tu rap. Sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Gastiquichi, gastiquichi, gastiquichi. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Gastiquichi, gastiquichi, gastiquichi. Palabras del abuelo. No venderemos nuestra tierra. De estas no sostenemos. No queremos cemento encima de nuestros cultivos porque de esto comemos. Tenemos el máximo anhelo, es la lucha, la supervivencia de la tierra, por lo que seguimos insistiendo. Un mundo nuevo, renovado para los pequeños. El pueblo hablado, ¿qué es lo que queremos? No al maíz transgénico, no a los ventiladores sólicos, no al maíz transgénico, no a los ventiladores sólicos. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Gastiquichi, gastiquichi, gastiquichi. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Gastiquichi, gastiquichi, gastiquichi. Pagapichupa gastiquichi. Chuba ni nego le shimi gira su pueji. Gira ni ra biliza bichi kukwarichi. Gira ni kaya kararisti ne kakajungu kukala tukusiki. Kakite ne kabichichi. Transgénico de eólico la yuku tabichichi. Te kuku banabore di pala gira tikache ya na bishulu kanilu. Cheikwe eka sichike veda chushi taro de chichike batirire. Veda chafika na veda susumaka tijaka. Veda neka giba ni sikiene machete kinyanaka paratika. Takaka bichilu ratika para. Pia nishtibi nisa gikasu nisa. Nina suluno kichigundo luna tutika gina. Gas transnacional y Gaby Nuco te guirá. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Y todos ayúdenos. Pagapichupa sin Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa gastiquichi, gastiquichi. Otra vez. Pagapichupa sin maíz. Pagapichupa. Pagapichupa sin maíz no hay país. Gastiquichi. A ver otra vez. Gastiquichi. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Pagapichupa sin maíz no hay país. Gastiquichi, gastiquichi, gastiquichi. Un ruido para todos ustedes, la verdad. Bueno, Gracias por el apoyo. eso fue Bado Basendo, que significa chamaco rebelde. Es un nombre que se pusieron estos, bueno, era una agrupación de 3 personas, pero en el video pues solo salen 2. Es un nombre que retomaron estos chicos, pues para resignificar esta frase con la que los regañaban de niños, ¿no? Porque cuando los niños son traviesos, allá en Juchitán se le dice, como ya para que se estén quietos, así de, ay, chamaco rebelde, ya, ¿no? Vado Basendo. Entonces, bueno, ya después les contaré un poco más del contexto, pero es porque, pues resulta que como en todas las lenguas originarias, pues han estado ahí en cierto desuso. Y ellos decidieron retomar esta frase para volver a que esta frase se volviera ¿cómo se llama? A ocupar, ¿no? Ah, bueno, y lo que cantamos fue, bueno, no lo que cantamos, lo que canté yo, porque creo que no sé si alguien conozca la canción. Bueno, lo que decían era, pagaste chuva sin maíz, no hay país, que justo quiere decir eso de zapoteco al español. Sin maíz. Y ajá, bueno, pero quiere decir que sin maíz no hay pueblo, ¿no? En realidad no hay palabra para país, hay palabra para pueblo. Y bueno, el momento 2 que les comentaba es
de cuando ingresé a la MEAEP. Y resulta que yo ingresé pensando en que iba a estudiar bueno, yo quería estudiar tradición oral que se cuenta allá en el Istmo de Tehuantepec, pero resulta que como ven en sus pantallas apareció la pandemia y duró mucho más tiempo del que todo el mundo, del que todo el mundo pensaba. Entonces, al no poder hacer trabajo de campo, porque quienes cuentan la tradición oral, pues son las personas adultas mayores, tuve que cambiar de tema. Y después de varias sugerencias de temas por parte de mi asesora Luz María Lepe, en una de esas me dijo, oye, ¿y no te gusta el rap en zapoteco? Y pues yo no me acordaba que esto existía. Entonces busqué en YouTube, encontré el video que acabamos de ver y encontré otros grupos más que hacen rap en zapoteco de Juchitán y del Istmo de Tehuantepec. Así que les voy a presentar al otro grupo del que vamos a hablar en esta presentación. Se llama Juchirrap. Tulakari ni kabe, topi chupa chonaje, kapadurari kirigite, laji duari papas pinene napas piane ki kapandane sakari pane, biasa sti viaje, la no pasi geje, kapadu bisugana kiji, kuchi lo kondani li chindani skije na kirichi, no ane kapiche kayundana nije, mapeka bisulunu, topi chupa chona badigede nesa geje, sula nana geche na genda ki kapabichichi pero na pagenda, tulakari ni kabe, topi chupa chonache, kabadurari kirigite, laji tuari papa spine, tulakari ni kabe, tobi chupa chonache, kabadurari kirigite, laji tuari papa spine, napas piane, gigandane, sakari bane. Escucha quién regresó, todos ya saben quiénes son. Otra letra, otra lección, 3 latidos, un corazón. Escucha, loco, es mi batallón, dime qué horas son, perdón, ¿qué pasó? Si aprendimos de los alados porque la abuela nos regañó y nos enseñó que en el callejón un cabrón trabaja cabrón. Aquí nadie muere de hambre, más cocinando hasta con carbón. Esto es un que pasó, baila sandunga, canta mi son. Piel morena y no por el sol, escucha y tan séptima sección. Dime quién lo siente, el ritmo del ambiente, dime quién lo trae, dedicado a mi gente. City, pichiña, buscamos lo dulce a veces la riña. Cuidirigite, bicho se luchina, papi trabaja que coma su niña. Venimos de vuelta, estamos en la casa, queda acabado de ruada china. Paquete directa, está el estipa, le chupa piche, la piazza, Diana Villa, Girani Napa, Diana Villa, Girani Napa. Ya aprendimos a reconocer, jugar de pata, jugar de pez. Y si me vieron a mí crecer, vas a entender que no quiero perder, que no quiero perder. Dime quién lo siente, el ruido en el ambiente. Dime quién lo trae, dedicado a mi gente. Dime quién lo siente, el ruido en el ambiente. Dime quién lo trae, dedicado a mi gente. Tulakari ni kabe, tobi chupa chonache, kabadurari kirigite, laji tuari papas pinene napas piane ki kapandane sakari bane. Terremoto que cambió la vida de toda la región. Bueno, decidí dejar todos los videos para que, así como yo, ojalá ustedes que acaban de escuchar las canciones y ver los videos, se enamoren de esta música, porque, bueno, en cuanto yo bueno, no escribí, en cuanto escuché yo las canciones, vi los videos, vi que eran chicos jóvenes que tenían cierto contacto ahí pues, con su gente, pues me enamoré de sus propuestas musicales, de cómo suena la música, de lo que dicen solo en español, porque en ese momento solo entendía el español. Me gustó mucho lo que decían y decidí hacer mi investigación de maestría sobre el rap en zapoteco, ¿no? Pero ahora, pues faltaba definir el tema, ¿no? Entonces, empecé a indagar en mi formación como pedagoga para saber qué era lo que yo quería investigar.
a mí, bueno, como escucharon de parte de Mariana, en mi semblanza, pues es muy importante para mí decir que, pues que yo veo fenómenos educativos en casi todos los momentos y los espacios donde me desenvuelvo. Entonces, era muy importante ver cómo se formaron ellos, ¿no? Como raperos, como cuáles fueron esas experiencias a las que, pues las que les permitieron formarse como raperos. Em, También mi interés en el zapoteco del Istmo, porque bueno, les había comentado que mi abuela paterna lo habla, pero a mi papá ya no se lo enseñaron y a mí, por tanto, tampoco me lo enseñaron, ¿no? Nada más, pues aprendí a reconocer los sonidos, pero era lo único que sabía en ese momento. Y bueno, ¿por qué Rosti Basendu y Juchirrapa? Porque porque son dos exponentes muy importantes para el rap en zapoteco de Juchitán. Son de los primeros exponentes también. Son pues de los que tienen pues los años de trayectoria como más largos y han sido muy importantes. Ha sido muy importantes el trabajo que han desempeñado. Y bueno, ¿qué quería investigar? Como les había comentado, las experiencias que formaron sus identidades y de qué manera se nombraban a sí mismos. También saber cuáles son esas distintas formas de educación. Por ejemplo, las que les envuelven su formación personal, cómo llegaron a ser lo que son ahora, ¿no? También sus propósitos al escribir y transmitir sus canciones, al crearlas y publicarlas y difundirlas. Y también la acción educativa en sus talleres, es decir, aquellas enseñanzas que les sí o sí quieren transmitir en sus talleres, ¿no? No solo quedándonos en la metodología de enseñanza, sino ver qué más hay detrás de esos talleres, ¿no? Que, bueno, después para no adelantarme, no se los digo ahorita. ¿Cómo fue esta investigación? Bueno, la realicé a partir de un marco teórico. Bueno, están los conceptos de qué es un sujeto, dónde se encuentra. Esto nos permitió contextualizar la formación de cada uno de ellos, de los raperos. Recordar conceptos sobre identidades y culturas juveniles y, como les había dicho, el revisar los conceptos de experiencia y de acción educativa. Es decir, pararnos en esos momentos que son fundamentales para desarrollar las personas que somos ahora o que son ahora ellos y cuáles son esos momentos y esas intenciones que hay detrás de las acciones que estos raperos realizan, ¿no? A partir de sus canciones, a partir de sus talleres, como les había comentado. Y bueno, lo más importante para este seminario, el marco metodológico, ¿no? En esto sí me voy a detener un poquito más. Mi marco metodológico bueno, se fundamentó en la sistematización de experiencias y para complementar esta metodología utilizamos las técnicas de la etnografía digital, que ahorita y más adelante les voy a mencionar. Bueno, la sistematización de experiencias tiene que ver con la recuperación y el ordenamiento de lo sucedido. Claro, antes hay que elegir qué experiencia queremos sistematizar, ¿no? Para ello tenemos que recuperar todos los materiales que tengamos disponibles, ordenarlos, descubrir cuáles son esas etapas, los factores que permitieron que esa experiencia se desarrollara de la forma en que lo hizo y cuál es la relación entre estos factores, ¿no? También es muy importante identificar y valorar los aprendizajes de los sujetos. Por esto, em, los autores que trabajan la sistematización de experiencias mencionan que es muy importante que los sujetos que están relacionados en esta experiencia que se decidió investigar sean los mismos que realizan la sistematización de su experiencia. Pero en este caso, pues al ser un trabajo virtual y bueno, realizar una sistematización de las experiencias con los sujetos dentro de las experiencias,
toma mucho más tiempo del que teníamos disponible en la maestría, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue complementar con bueno, más bien explicar esto a los sujetos y decir, bueno, ¿estás de acuerdo en que yo como externa recupere, ordene tu experiencia y la sistematice de una forma en que también a ustedes sirvan, a los raperos? Y bueno, se resultó que sí, sí estaban de acuerdo, entonces, pues por eso yo sistematicé la experiencia, que desde otros autores que están dentro del grupo de APEAL, Sistematización de Experiencias en América Latina, pues este grupo digamos, no tiene problema en que otras personas que no están dentro de la experiencia sean las que la realizan, ¿no? Porque se entiende que muchas veces los mismos sujetos dentro de las experiencias no tengan el tiempo para sistematizar su propia experiencia. Entonces, estas, al no ordenarlas, publicarlas, difundirlas, ver cuáles son esos aprendizajes que los sujetos han obtenido, pues se perderían, ¿no? Bueno, y por eso es muy importante también recuperarlas. Lo que a mí me interesaba en esta investigación era descubrir, digamos, junto con la pedagogía, cómo fue que estos sujetos, o sea, qué pasó para que estos sujetos se formaran como raperos. Y desde la parte musical, ver cuál ha sido, o sea, como soy externa, pues tendría que ver cuál fue su trayectoria, cuáles han sido esos momentos clave en su trayectoria y qué aprendizajes han obtenido a lo largo de todos los años que llevan en el rap. Que para Rusty, él empezó desde 2012 y Rap empezó pues justamente hace como 10 años, un poquito antes por las primeras experimentaciones en el rap. Empezaron igual como en el 2014. También descubrir cuáles son las historias y las intencionalidades que inspiran esas canciones, ¿no? Es decir, fueron algunos momentos, fue un chispazo que se les ocurrió la canción, es decir, qué querían transmitir con ello, ¿no? Y en la parte educativa lo que importaba era descubrir cuáles son esos objetivos y las secuencias didácticas en sus talleres. Bueno, y llegamos al momento de la etnografía digital. La etnografía digital considera que lo fuera de línea, es decir, lo que está en presencial, digamos, y lo en línea, forman parte de una misma realidad. Es decir, al inicio de la etnografía, que se llamaba virtual, como que se entendía como momentos separados lo que pasaba dentro del Internet y lo que pasaba fuera del Internet, ¿no? Pero con el paso del tiempo y de las costumbres que fuimos agarrando conforme tuvimos más disponibilidad a lo digital, pues se dieron cuenta los investigadores que forma parte de una misma realidad y que no las podemos separar. Por tanto, el campo se considera el campo como una construcción de la persona que investiga, ¿no? Para mí, mi campo, bueno, esto es importante, considerar que lo que se investiga es construcción de los sujetos investigadores, ¿no? En este caso, en mi campo fue explorar en YouTube, explorar en periódicos, en plataformas digitales como Spotify, SoundCloud, mm, bueno, y en todo el mundo de materiales que podemos encontrar ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el contacto con los sujetos? Todo el contacto que se tiene, o sea, sí puede ser en presencial, pero el mío en particular fue un contacto mediado. Es decir, todo fue a partir de WhatsApp, de mensajes en Facebook. em, bueno, las entrevistas posteriormente fueron a través de Zoom, ¿no? Bueno, igual que la etnografía, digamos, presencial, es fundamental la observación. Y bueno, complementamos la sistematización de las experiencias con las entrevistas semiestructuradas. Fue fue un mismo instrumento de entrevista
para Juchirrap y para Rosti Basendo con sus debidas adaptaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? En cuanto a experiencias educativas, vemos que lo principal o sea, lo que les permitió a los raperos considerarse como raperos y asumirse como raperos fue que crecieron en un contexto bilingüe, en un contexto violento en cuanto a inseguridad, robos, asesinatos y discriminatorio por hablar una lengua originaria, ¿no? Otra experiencia educativa fue la identificación con el rap, es decir, que lo que escuchaban se dieron cuenta que ellos mismos también lo vivían y que si ellos lo escuchaban, ellos también podían crear música. En cuanto a los oficios, como experiencia educativa, fue que el papá de Cosijopi era músico, entonces desde muy pequeño bueno, a Cosijopi y bueno, que no se les presente, pero bueno, a Cosijopi y a Antonio, que son primos, pues el padre de Cosijopi les enseñó eh, a tocar instrumentos, a producir música, entonces para ellos fue natural, digamos, que pudieran hacer rap, bueno, hacer música y hacer rap. Y el dibujo en el caso de Rosti, porque bueno, Rosti Basendo también, además de ser rapero, hace grafitis, ¿no? Y ese es un gusto que adquirió porque su papá también era dibujante, ¿no? No, perdón, es dibujante. También cuando empezaron a crear rap, vieron que tenían el apoyo de sus amistades, ¿no? De sus amigos, de los vecinos, que ellos les mostraban, mira, escribí esta canción y sus vecinos les decían, ¡ay, qué interesante! Bueno, no les decían así, no, yo me imagino que fue así, ¿no? Pero los apoyaban mucho cuando escribían sus canciones y para Rusty ese fue un apoyo fundamental porque solo le contó a uno de sus amigos y su amigo le dijo, vente, vamos a producir la canción. Pues las produjeron, luego Rusty ganó un premio y a partir de ahí un montón de gente que lo conocía, gente que no lo conocía, lo empezó a nombrar como rapero y pues se descubrió que él hacía rap porque antes no lo decía. Y bueno, ese apoyo que recibió fue fundamental para continuar con la práctica del hacer rap. Y otra experiencia, ya cuando se asumían como raperos, ya cuando llevaban unos años de trayectoria, reconocieron en el rap una forma de expresión y un espacio de libertad. Es decir, en el rap podían desahogar todo lo que vivían, todo lo que veían en sus contextos. Y también lo pueden ver como una forma de denuncia de todo lo que sucede, ¿no? Como lo que veíamos, ¿cómo se llama? La entrada de las transnacionales, la defensa del maíz, del territorio, contar también sus cotidianidades violentas, contar lo que a sus amigos les sucedía, o sea, bueno, como toda la música en particular, ¿no? Contar lo que pensamos o lo que se piensa. Y como acciones educativas vemos que están sus canciones, como les decía, como una forma de protesta y de enseñar, bueno, de transmitir lo que están pensando, y en los talleres, porque además de enseñar sobre todo a las infancias a hacer una canción de rap, les buscan que digamos que sus estudiantes aprendan que en la vida se pueden dedicar a lo que gusten, que no están destinados a hacer los oficios que se hacen en su contexto, ¿no? Y que si les gusta algún arte en particular, no necesariamente el rap, pues pueden hacerlo, ¿no? Además pues de hacer lo que les dicen que tienen que hacer. Y bueno, en la actualidad les pongo las listas de donde pueden encontrar
la lista de donde pueden encontrar la música. Bueno, después de toda esta investigación, contexto, después de la investigación, yo dije, bueno, ¿qué hago para difundir más la música? ¿No? Porque a mí, bueno, como ya vieron, me gustan mucho estas expresiones culturales. Las junté todas en esta playlist que se llama Rapsa, que así conocen al rap en zapoteco en Juchitán. Ahí pueden escuchar a Rosti Basendo y a Juchi Rap y a otros dos exponentes que también se encuentran en Spotify. Hay otros que se encuentran en YouTube, pero pues esos no los puedo poner en la lista. Y bueno, les dejo las redes sociales de Juchi Rap, que cada vez tiene más impulso en la música. Las redes sociales de Rosti Basendo, que también le ha costado un poco más seguir con la música, pero es algo que sí, que no quiere dejar de hacer más bien porque es fundamental hacer rap para ellos. Y bueno, no solo me dedico a difundir el rap en zapoteco, sino también otras, otros géneros que le llaman fusiones musicales, ¿no? Porque así como nosotros que nos gustan género de todo, pues hay gente hay agrupaciones que agrupan todo en su música y le llaman fusiones musicales, ¿no? Entonces pueden encontrar el material que tenemos por ahí en estas redes sociales. Bueno, eso es, bueno, todo de mi parte. Dejo un gran espacio si me quieren hacer preguntas, si quieren comentar. Y si no, pues, bueno, para llegar bueno, ampliar todo lo que mencioné a muy grandes rasgos aquí de la investigación. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Anja. Recuerden que estamos al pendiente tanto en Facebook como por aquí en el Zoom a sus dudas o comentarios. También si quieren abrir micrófono, esperamos a que se animen. Hay muchos más detalles de este trabajo de Sanja, así que aprovechen para preguntarle. Sí, de verdad hice un resumen muy grande de la investigación. Sí, y sobre todo también todo el proceso de lo que implicó Sí, hacerlo. Mm, sí, mucho, mucho. Bueno, mientras se animan los demás, yo te quería preguntar si tenías, ahí acá hay una, pero igual la aprovecho de una vez. Sí, te habían comentado cuando estuviste en contacto con ellos, porque creo que es algo que he escuchado en otros casos, ¿no? Y en música, que luego en sus propias comunidades, en los cambios como el contexto de las lenguas en estos géneros musicales occidentales, si les había causado como algún problema o a alguien no le gustó o al contrario. Sí, resulta, bueno, es muy interesante eso que dices, porque sí, sí les pasó. A Rusty, principalmente se enfoca en hacer rap en Dichazá o en zapoteco, y la respuesta que obtuvo de parte de los hablantes fue solo de felicitaciones, ¿no? O, o sea que todas las canciones que él hace las hace para comunicarse con los hablantes y llamarles la atención de que estaban dejando morir el idioma, ¿no? Entonces, cuando las personas mayores escuchan, digamos, este llamado de atención, lo felicitan. Y también porque él se asume bueno, no necesariamente, eso es más escuchar rap. Bueno, él utiliza su música para difundir este mensaje, ¿no? De no perder las lenguas originarias, bueno, y en particular el zapoteco. Y la experiencia para Rap fue muy diferente, ¿no? Em, para Rap fue como los juzgaban mucho, sobre todo las generaciones mayores, de que cómo podían mezclar esa esa cultura milenaria que es la zapoteca con unos géneros que no son de la región, ¿no? Entonces decían lo nombran como que los satanizaban, que los veían como unos herejes, que lo que hacían no servía para nada, pero digamos,
por como son las juventudes que son transgresoras, que no ven nada como sagrado, pues a ellos no, digamos que no les importó tanto que les dijeran esto y siguieron con su práctica hasta que, digamos, tuvieron una difusión increíble con su canción La Chidoripapa, que fue otra que les puse acá. Bueno, más bien no les puse acá, pero la pueden encontrar en YouTube. Y ahí fue que las personas que criticaban su música se dieron cuenta que en realidad eran cantos no de drogas y de cómo está estereotipado este género, ¿no? No de drogas, no de crimen organizado, sino que alzaba, realzaba la cultura, ¿no? Y a partir de ahí fue cambiando un poco este prejuicio hacia el rap. Y ahora pues sí los apoyan mucho más que cuando iniciaron, ¿no? Ya, qué interesante, gracias, Anya. Voy a leer una pregunta de María del Carmen que dice, te agradece por tu presentación. Dice, ¿qué Muchas gracias. reacciones han tenido estos grupos a partir de tu trabajo? Interesante. Em, digamos, del trabajo de difusión, de, bueno, hay algunos grupos pues, que agradecen que tengan el interés de difundir la música en lenguas originarias. No me he encontrado con alguien que me diga, ay, tú externa, ¿por qué quieres difundir la música? No sé si los haya porque no me lo han dicho. Eh, pero bueno, mi interés es eso, ¿no? Que más gente los conozca, ¿no? Y que no se les vea como, es que solo es como que otro género, ¿no? ¿No? De música en lenguas originarias, más bien de pensar estos grupos como rap, como la música que son, ¿no? Desde el género, no tanto desde en qué idioma se expresan, ¿no? Y para Juchi Rap y Rusty Batendo en particular, eh, sí, sí hay un agradecimiento, sí hay un agradecimiento pues de haberme interesado en sus propuestas, de tener el interés de hacer una tesis sobre esto y además pues valoran mucho todo el trabajo pues que se hizo, ¿no? Para realizar la investigación. Por ejemplo, pueden encontrar sus entrevistas completas, tanto algunas en audio y otras en video, porque, ay, no les dije, fueron 2 entrevistas para cada grupo. En realidad son como un poco más de 3 horas de entrevista para Rap y otras 3 horas de entrevista para Rusty Basendo, ¿no? Y pueden encontrar estas entrevistas en la página del LANMO. Nada más ponen mi nombre, Sanja Libertad Echeverría Velázquez, o ponen rap en zapoteco y ahí les van a aparecer libres las entrevistas. Yo les consulté si querían que estas entrevistas se quedaran solo, digamos, como entre ellos y yo. Y dijeron que no, o sea que lo que les interesa más es pues que la gente conozca y sepa qué es lo que dicen, ¿no? O sea, todo lo que han vivido, todo lo que quieren expresar. Gracias, Anya. También una pregunta de Wendy Cole. ¿Cómo ves el papel del rap en Villazá en la defensa del idioma? Ok, yo creo que sí tiene un papel muy importante porque, digamos, o sea, si en el contexto no se está hablando, bueno, desde cuando ellos empezaban a hacer rap, no se escuchaba en lo público o se escuchaba muy poco en el ámbito público que alguien se expresara en Villazán, ¿no? Aunque la gente sabía que estas personas hablaban del Villazán, pues estas personas pues no se sentían con la libertad de hablarlo en lo público, ¿no? Entonces, cuando los jóvenes lo traen y forman parte de pues sí, como de es que lo nombran así como actualización de la cultura, más bien es otro ámbito en el que la cultura se puede expresar. Bueno, eso así yo lo veo. Em, pues como que
ponen otra vez en el espacio público, a los jóvenes les puede llamar la atención escuchar el rap, que es un género, pues sí, como digamos, como muy juvenil. Y al escucharlo con el de Yasa, pues ellos sí dicen que han, por ejemplo, puedes aprender algunas palabras con el Yasa, por ejemplo. A mí personalmente, cuando no me acuerdo de contar en zapoteco, me sirve la canción que les puse de, ¿cómo se llama? De Juchirrap, de Chonabado, porque es Tubi Chopa Chonache. O sea, uno, dos, tres, muchachos. O sea, es una canción muy biográfica de ellos, ¿no? Entonces sí creo que juegan un papel muy importante como en llamar a las juventudes, en decir hacia afuera de ella, los pueblos originarios existen, todavía hablamos la lengua y puede sonar así. También una parte muy importante es que hacer música en lenguas originarias permite, sí, la visibilización de los idiomas, pero al mismo tiempo juega un papel muy importante en la representación de estas culturas en la música, ¿no? Por eso es importante no concebirlas como música en lenguas originarias, sino en realidad volver al concepto de es solo música, no, sin clasificarla de forma diferente a partir del idioma, ¿no? Que es lo que hacen muchas instituciones, ¿no? Claro, y con esto que decías ahorita de recordar los números y así, yo también me acuerdo que con otra cosa que ayuda, sobre todo con este tipo de lenguas otomangues, que de la familia lingüística otomangue que tienen tantos tonos, cuando lo escuchas, como que también te aprendes no solo el vocabulario, sino los tonos. No sé, con uno de mis libros favoritos, Natsika, que viene pues con musicalizado, está muy padre también aprender eso. Ajá, y aparte, bueno, yo desde mi experiencia como externa, em, bueno, luego voy, digamos, en la vida, ¿no? Pongo la música a veces para el quehacer o para ir en el transporte público, ir así con los audífonos y luego le presto atención a la letra y digo, ¡ah! Quiere decir esto, ¿no? O sea, sí forma una parte como para comprender esas otras frases, bueno, ayudar a retener ciertas palabras que no, o sea, que como yo no estoy en ese contexto y ahora no me he metido a mis clases de zapoteco, de donde conozco a Wendy, pues sí forma parte de sentir ese vínculo con la lengua, ¿no? Entonces, pues, no sé. No sé si tengan alguna otra pregunta o quieran Ah, ya conversar en directamente con Facebook. ella. Mm. No sé, algunas cuestiones metodológicas. Ya les dije que pueden ahí escuchar las entrevistas en la página del Landmo. Mm, Sí, igual, fueron, ajá, las entrevistas fueron en Zoom, que justamente algo importante para hacer etnografía digital es preguntarle a los sujetos si tienen las condiciones. Algo obvio, pero pues para mí no fue tan obvio en la primera entrevista que realicé. Este, Ay, me reí porque el mensaje de Wendy de si voy a regresar a las clases de Villasa. Bueno, por el trabajo ahora tampoco me deja mucho, entonces escuchar esta música pues me hace querer volver, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? De las entrevistas. Ah, bueno. Ajá, hay que fijarse que los sujetos tengan, por ejemplo, buen acceso al internet, porque yo tuve muchos problemas con el internet, porque en Juchitán tampoco pues, hay muy buen internet, entonces las entrevistas se cortaban y era difícil pues sí, hacer la entrevista o que tuviéramos nuestras cámaras prendidas porque se caían las entrevistas, entonces en línea solo pude hacer una entrevista a cada uno
y con las cámaras apagadas, a veces prendidas, con esos cambios que hay en la virtualidad, ¿no? Y para que fuera más fácil, después, cuando ya bajó la pandemia, bueno, sí, bajaron los contagios en la pandemia, em, pues pude ir a visitarlos y conocerlos en persona y así terminar las entrevistas. Y bueno, veo otra pregunta de Selene Hernández, que dice que sí, ¿sabes si hay cambios tonales en las palabras en el rap en zapoteco por el ritmo que lleva? Sí, sí hay cambios tonales. También el zapoteco, pues, como les dijo Mariana, es una lengua tonal. Y en el rap, bueno, yo como externa les digo, no noto tanto esos cambios tonales. Tendría que ver un poco las letras. Y pero sí es diferente escuchar, por ejemplo, no les dije que Rosti Basendo es hablante nativo, o sea, su primera lengua es el zapoteco, ¿no? Muy buena pregunta, Karina. Bien, es muy diferente escuchar el rap que hace Rosti Basendo porque él como hablante nativo sí tiene una pronunciación diferente cuando, digamos, cuando canta, ¿no? Y Juchi Rap para los miembros de Juchi Rap es su segunda lengua. Primero aprendieron español y luego cuando eran pequeños, pues salían a jugar con sus vecinos en los callejones de la séptima sección de Juchitán, y estos niños hablaban en zapoteco, entonces si ellos querían jugar con ellos, pues tenían que aprender zapoteco. Entonces aprendieron zapoteco como segunda lengua y sí es diferente escuchar las palabras que utilizan ambos en sus canciones. Los invito mucho a escuchar eso y los reto a que encuentren palabras similares y vean cómo son esos cambios en los tonos. Ok. Luego Montse pregunta que, perdón, si ya habías terminado. Sí, sí, Ah, sí, estoy recordando cómo sistematicé los datos. sí, de la sistematización de datos que obtuviste en las entrevistas. Ujú. Bueno, hice muchas cosas. Primero transcribí las entrevistas, como me di cuenta que no podía hacer una transcripción total de las horas de entrevistas. Al momento de escuchar, fui seleccionando los temas que nos importaban para el trabajo, ¿no? Disculpen si escuchan los ladridos de mis perros. Identificar los temas, por ejemplo, en cuanto a su formación en la vida cotidiana, en cuanto a su formación como raperos, justo para encontrar esos momentos clave. Solo esos son los que transcribí. Em, transcribí. Mm, No me acuerdo de otros datos. Bueno, ahorita, la verdad, después de eso, ajá, los fui clasificando por categorías, ¿no? En formación en la vida cotidiana, formación como raperos, por otro lado, retomar la información de los talleres y para sus canciones, bueno, para seleccionar las canciones que analicé me puse a identificar los temas comunes en las canciones y solo seleccioné las que tenían temáticas similares. Por ejemplo, la defensa del territorio, la expresión de sus propias identidades, em, la defensa del territorio, de la alimentación y ajá, las que hablaban de sí mismos. Sí. Bueno, eso a grandes rasgos. Te invito a revisar la tesis, ahí lo dice muy explícitamente cómo fue la sistematización. Luego tenemos una pregunta en Face antes de seguir con las del Zoom.
de Sergio, que, bueno, dice gracias por compartirnos tu saber y por tu labor. Y la pregunta es, luego de casi 3 años de tu investigación, ¿has notado algún cambio tanto positivo o negativo del rap en zapoteco? ¿Y tú cómo visualizas la música en lenguas originarias en México dentro de 10 años? Wow, qué bonitas preguntas. Muchas gracias, Sergio. Bueno, la primera, eh, sí, cada vez más hay más exponentes de rap en zapoteco y más exponentes de la música en general, ¿no? En lenguas originarias. Em, He visto que sus acciones educativas han sido muy importantes, porque si no hubiera sido por estas dos expresiones, eh, digamos, sí, estas dos agrupaciones, bueno, no dos agrupaciones, estas dos expresiones artísticas, hubiera sido diferente el rap en zapoteco, ¿no? Porque ellos han formado más raperos con sus vínculos también. Hay gente que les dice, oye, escribí esta canción, ¿no? ¿Cómo la mejoro? Y ya entonces ellos brindan ese acompañamiento. Entonces, se han sido un pilar para el rap en zapoteco en Juchitán. Y la segunda pregunta, en 10 años, ojalá, bueno, yo sueño de verdad con ver ver a estos raperos en grandes escenarios aquí en la Ciudad de México o en sus propios contextos. Bueno, en sus propios contextos ya tienen eventos culturales a donde los invitan, pero yo me los imagino, ojalá pase pronto en 10 años, verlos en un Vive Latino, o sea, en festivales culturales, musicales, grandes, ¿no? Donde no se vea como rap en lenguas, sino solo como rap y verlos, disfrutarlos en un escenario grande con toda la gente cantando, moviendo las manos, moviendo el cuello. eh, bueno, eso, o sea, me imagino que tengamos mucho más acceso a este tipo de expresiones, ¿no? A esta música. Sí, ojalá que sí. Luego, la pregunta de Álvaro Martínez, te felicita por tu trabajo y la presentación. ¿Has identificado un modelo de versificación particular o estructura vinculada a los géneros del discurso hablado en las comunidades de los raperos? Esa es una pregunta muy compleja que no sé contestar, la verdad. Creo que requeriría una metodología diferente y pues es un análisis, una tesis distinta que también se desprende de la tuya. Sí, porque géneros del discurso, bueno, no eso, o sea, me quería meter un poco al análisis del discurso, pero sí me di cuenta que es justo como dice Mariana, es una investigación diferente, ¿no? Y en una maestría de 2 años no da tiempo. Como dice Selene para el doctorado. Sí. Y, oye, también me estaba acordando ahorita que estabas respondiendo la pregunta de los 10 años, que no sé si quieras contar del otro proyecto en el que estuviste, que hiciste como una sistematización de datos también o biografías de autores y luego sacaron una publicación, ¿no? Sí, resulta que, bueno, cuando estábamos en la maestría, em, pues yo pensaba que tenía que hacer, ay, ¿cómo se llama? Como servicio social, pero no le llamaron así, La retribución. la retribución social. Entonces, pues yo busqué algo que tuviera que ver con mi tema de investigación. Y me acordé que bueno, no solo en la Ciudad de México, más bien desde la Secretaría de Cultura y de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, hacen un festival cada año y sacan una convocatoria cada año de la que se desprende el festival, donde al menos en las últimas tres convocatorias, han seleccionado grupos con menos de 3 años de experiencia y más de 3 años 3 o 10, creo que 3, no me acuerdo. Pero bueno, grupos que van iniciando y grupos con más experiencia en la música en lenguas originarias.
Y este festival se llama, bueno, esta convocatoria se llama De Tradición y Nuevas Rolas. Entonces, busqué hacer mi retribución social en esta dirección general y ahí em, hicieron un cancionero con eh, con las canciones ganadoras. Fueron 10 canciones de la categoría de menos de, bueno, la categoría inicial. Creo que sí, bueno, no, la verdad, les mentiría si son 3 o 10 años, la verdad no me acuerdo. Y las otras 10 canciones con las otras 10 canciones de grupos más experimentados. Y ahí podemos encontrar género de fusiones musicales, más rap, más rock, un poco de metal. em, y podemos encontrar grupos que ya digamos, ya son de personas que ya son adultas y de grupos que son de niños incluso, ¿no? Bueno, si tienen, si quisieran, ¿cómo se llama? Si quisieran ver este cancionero, pueden buscar ahí Cancionero de Tradición y Nuevas Rolas 2023 ¿no? O 2022. Déjenlo, lo busco y se los pongo en los comentarios. 2013. Creo que debe ser 2022. Eso sí, hay mucho campo por hacer. O sea, muchas actividades que pueden hacer. ¿Tienen otra pregunta, otro comentario? Sino igual también podemos ir cerrando. Bueno, a reserva de que quieras añadir alguna otra cosa que se te haya mm, saltado en la presentación. Pues que busquen muchas, eh, que sí, que busquen esta música de verdad. Y bueno, yo creo que la van a disfrutar bastante. Hay para todos los gustos. Yo tengo rastreados más de, bueno, eso no les dije en la presentación. Tengo rastreados más de 70 agrupaciones y solistas. Esas son solo son los artistas que se pueden encontrar en plataformas digitales, porque en escenas locales hay muchísimas más expresiones que aún no han podido grabar y poner su música en las plataformas, en YouTube, en Spotify, pero están en los eventos locales, están como en el cotidiano, ¿no? Entonces, si vamos yo creo que en la región que vayamos podemos encontrar este, mucha música contemporánea en lenguas originarias. Les pongo en los comentarios del Zoom el link donde pueden encontrar el cancionero. Ahí están las pistas para que los conozcan. Y, y si buscan así Rapsa, hay bueno, esa es solo la playlist del rap. Tengo otra en Spotify que se llama Lenguas Diversas. Ahí pueden encontrar toda la música que he encontrado en Spotify, ¿no? Tengo pendiente hacer mi canal de fusiones musicales para ponerlo en YouTube y ahí hacer las playlists para que lo puedan, ¿cómo se llama? Para que puedan conocer y todas estas expresiones. Todas estas propuestas musicales. Y creo que la liga me la enviaste a mí nada más. Ay, perdón. Sí, ya. Sí, ahora
Bueno, entonces yo creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias por estar nuevamente por acá. Este, muchas gracias, Anja, también por estar con nosotros hoy, por aceptar la invitación. Y Muchas esperamos, gracias por invitarme. Muchas gracias a todas, todos y todas los que nos sintonizaron aquí en el Zoom, los que están en la transmisión, los que la van a ver después. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y por pensar en la investigación que hice. Bueno, que hicimos más bien porque no fue un trabajo solo individual, fue un trabajo colectivo, ¿no? claro, sí. Muchas gracias a Mm. todos, todas, todes. Y nos vemos el próximo mes en otra sesión. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.